El día de hoy les mostraré cómo resolver un problema de campo eléctrico y fuerza eléctrica entre cargas puntuales. En este caso tenemos 4 cargas que se colocan en las esquinas de un rectángulo. Vamos a hacer el dibujo del sistema. Tenemos un marco de referencia cuyas coordenadas van a ser X y Y en el plano cartesiano, y vamos a ubicar una carga en esta posición, la otra en el origen, la otra en esta posición y una cuarta carga en esta posición. A cada una de estas cargas les vamos a llamar Q minúscula, donde Q tiene un valor de 10 microcoulomb. Los lados del rectángulo que tenemos aquí son L y W. Lo que se requiere es encontrar el campo eléctrico sobre la carga que está en la esquina inferior izquierda, o sea, la que está en el origen. Y luego, sobre esa carga se pide cuál es la fuerza eléctrica debido al efecto de las otras 3 cargas. Es un problema que involucra vectores, porque la matemática que vamos a utilizar requiere fuerzas eléctricas, las cuales se describen como vectores. En este caso, lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre de la carga que está en juego, es decir, la carga que está en el origen. ¿Cuáles son las fuerzas que ejerce cada una de estas cargas sobre la carga que está en el origen? En este caso, como las cargas son de la misma magnitud y signo, todas las fuerzas que se ejercen son repulsivas. Si esta es la carga Q1, esta va a ser la fuerza repulsiva que ejerce Q1 sobre la carga que está en el origen. Si esta es la carga Q2, para darles otro nombre, esta sería la fuerza repulsiva que ejerce esa carga Q2 sobre la carga que estamos analizando. Y finalmente la carga Q3 sería esta que está acá, y de la cual tenemos una fuerza eléctrica también repulsiva por la naturaleza repulsiva de las cargas cuando son del mismo signo. El campo eléctrico se comporta de la misma forma como se comportarían cargas del mismo signo sobre este punto. ¿Qué quiere decir? Que si yo analizase cuáles son las líneas de campo eléctrico que salen, en este caso, de ese punto que está en el origen, este sería el campo que genera la carga Q1 si no existiese la carga Q, por supuesto. Este sería el campo que genera Q2 si no existiese la carga igual en el origen. Y la otra sería, o el otro sería el vector de campo que genera la carga Q3 en el origen. ¿Por qué? Porque existe una convención de líneas de campo que dice que las cargas positivas generan líneas de campo que salen de esas cargas, y cargas negativas generan líneas de campo que entran a esas cargas. En este caso, en el origen, todas las cargas, como son positivas, generan líneas de campo que salen de este punto, de tal forma que el campo resultante que yo necesito encontrar es igual al campo que genera la carga 1 más el campo que genera la carga 2 más el campo que genera la carga 3. Voy a escribir cuál es el vector de campo eléctrico que la carga 1 genera en el origen. En este caso sería la magnitud de ese vector por el vector unitario del vector, en este caso de la carga 1, y esto no es más que la constante de Coulomb veces la carga Q1, en este caso, que es la carga Q, entre la distancia que hay al cuadrado entre la carga Q1 y el origen por el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario en este caso? Es el vector que apunta en la dirección que apunta el campo, en este caso, que sería menos y unitario. Simplemente esto nos da KE
veces Q entre R1 al cuadrado por menos Y unitario. Ahora vamos a escribir cuál es el vector de campo eléctrico que la carga 1 genera en el origen. Simplemente la magnitud de ese vector por el vector unitario. ¿Cuál sería la magnitud del campo eléctrico que genera la carga 1 en el origen? Simplemente la constante de Coulomb por la carga 1 entre la distancia al cuadrado por el vector unitario. En este caso nuestro vector unitario es en la dirección del campo eléctrico, es menos Y unitario, es decir, la constante de Coulomb veces la carga 1 entre la distancia que hay, que en este caso es W al cuadrado menos Y unitario. ¿Cuál es el resultado de todo este cálculo? Para la constante de Coulomb de 8.98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado por el valor de la carga, en este caso Q1 es 10 por 10 a la menos 6 coulombs, entre W al cuadrado 0.15 metros al cuadrado en la dirección Y unitario negativo, lo que resulta en menos 4.0 por 10 a la 6 newton sobre coulomb en la dirección Y unitaria. Para el caso de los demás vectores, el campo eléctrico que genera la carga 2, KE, la carga 2 entre la distancia al cuadrado por el vector unitario R2, lo que es igual a 8.98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado por la carga Q2, que es Q 10 por 10 a la menos 6 coulombs entre la raíz cuadrada de L cuadrado 0.6 metros al cuadrado más 0.15 metros al cuadrado. ¿Cuál es el vector unitario en este caso? En este caso es el vector unitario que apunta en esta dirección, y esa dirección tiene un ángulo que va del marco de referencia hasta ese vector. ¿A qué es igual ese ángulo que tenemos ahí? Simplemente a, tengo L, W, teta. El ángulo es la tangente inversa de W entre L. Para escribir R2 como el coseno del ángulo que se mide desde este punto hasta donde está el vector, que sería 180 grados, es decir, teta más 180, X unitario más el seno de teta más 180, Y unitario. Al final, la combinación de R2 y la magnitud que escribimos resulta en un campo eléctrico que tiene un valor de menos 140.86 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, X unitario, menos 35.21 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, Y unitario. El campo que genera la carga Q3 es similar a la que genera la carga Q1. En este caso, la constante de Coulomb veces la carga 3 entre la distancia al cuadrado por el vector unitario. 8.98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado por la carga que es 10 por 10 a la menos 6 coulombs entre la distancia. En este caso nuestra distancia es L, de la carga Q3 al punto de campo. Esa distancia L es igual, según nuestro problema,
a 60 centímetros en metros. Y nuestro vector unitario es el que apunta en esta dirección, el cual es menos x unitario. Lo que resulta en un campo eléctrico de menos 249.44 por 10 a la 3 newton sobre coulomb x unitario. Al final tenemos que el campo neto en el origen es igual al campo que genera la carga 1 más al campo que genera la carga 2 más al campo que genera la carga 3. En el caso de la carga 1 teníamos menos 4.0 por 10 a la 6 newton sobre coulomb en Y unitario. Luego tenemos E2 que es menos 140.86 por 10 a la 3 newton sobre coulomb X unitario menos 35.21 por 10 a la 3 newton sobre coulomb Y unitario. En el caso del campo que genera la carga 3 nos resultaba 249.44 por 10 a la 3 newton sobre coulomb X unitario. Al final tenemos un resultado de menos 390.30 por 10 a la 3 newton sobre coulomb X unitario menos 40.35 por 10 a la 5 newton sobre coulomb Y unitario. Ok, ahora ¿cuál sería la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga en ese punto, el cual le vamos a llamar Q4? Simplemente aplicando la ley de Coulomb para fuerza eléctrica en función del campo eléctrico, encontramos que la fuerza se debe al efecto de las tres cargas que están en las esquinas de este rectángulo, Q1, Q2 y Q3, es decir, fuerza eléctrica neta sobre Q4 es igual a la fuerza eléctrica que genera la carga 1 más la fuerza eléctrica que genera la carga 2 más la fuerza eléctrica que genera la carga 3. Si yo supiese el campo en ese punto, simplemente es la carga 4 por el campo eléctrico en el origen. En este caso, la carga 4 tiene un valor de 10 por 10 a la menos 6 coulombs por el campo eléctrico que habíamos encontrado anteriormente. Menos 390.3 por 10 a la 3 newton sobre coulomb menos 40.35 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, lo que resulta en una fuerza eléctrica que tiene un valor neto de menos 3.903 newtons en X unitario, menos 40.35 newtons en Y unitario. Esta es la fuerza eléctrica que las tres cargas que están en las esquinas de este rectángulo generan sobre la nueva carga que colocamos en el origen. Este simple ejercicio nos demuestra que la fuerza en este caso, por los signos que podemos observar acá, se dirige en esta dirección, en el tercer cuadrante de nuestro marco cartesiano. Eso es porque todas las cargas ejercen fuerzas repulsivas sobre esta carga, porque todas son positivas. Efectivamente hemos demostrado en un problema sencillo cómo funcionan el campo eléctrico y la fuerza eléctrica sobre una carga que está una carga puntual que está en un marco de referencia debido al efecto de otras cargas.